Bueno, seguimos con otro capítulo, trastornos de tics. Criterios diagnósticos. Nota, un tic es una vocalización o movimiento rápido, súbito, recurrente y no rítmico. Primer trastorno de tic, trastorno de la Tourette. A. Los tics motores múltiples y uno o más tics vocales han estado presentes en algún momento durante la enfermedad, aunque no necesariamente de forma concurrente. B. Los tics pueden aparecer intermitentemente en frecuencia, pero persisten durante más de un año desde la aparición del primer tic. C. Comienza antes de los 18 años. D. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo cocaína, o otra afección médica como enfermedad de Huntington o encefalitis posvírica. Segundo trastorno de tics motores o vocales persistente crónico. Los tics motores o vocales únicos o múltiples han estado presentes durante la enfermedad, pero no ambos a la vez. B. Los tics pueden aparecer intermitentemente en frecuencia, pero persisten durante más de un año desde la aparición del primer tic. C. Comienzan antes de los 18 años. D. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo cocaína o una afección médica, enfermedad de Huntington o encefalitis posvírica. E. Nunca se han cumplido los criterios de trastornos de la Tourette. Especificar. Sí, solo con tics motores, solo con tics vocales. Trastorno de tic transitorio. A. Tics motores y o vocales únicos o múltiples. Los tics han estado presentes durante menos de un año desde la aparición del primer tic. Esto es importante, los tics han estado presentes durante menos de un año desde la aparición del primer tic. Se comienza antes de los 18 años. D. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo cocaína o otra afección médica, enfermedad de Huntington o encefalitis posvírica. Nunca se han cumplido los criterios de trastorno de la Tourette o trastorno de tics motores o vocales persistentes crónicos. Característica diagnóstica. Los trastornos de tic constan de 4 categorías diagnósticas: el trastorno de la Tourette, el trastorno de tics motores o vocales persistente crónico, el trastorno de tics transitorio y los otros trastornos de tics especificados y no especificados. El diagnóstico de cualquier trastorno de tics se basa en la presencia de tics motores o vocales. Criterio A. En la duración de los síntomas de los tics. Criterio B. En la edad de comienzo, criterio D, y en la ausencia de cualquier causa conocida como otra afección médica o uso de sustancia, criterio D. Los trastornos de tic siguen un orden jerárquico, es decir, el trastorno de la Tourette, seguido por el trastorno de tics motor o vocal persistente crónico, seguido por el trastorno de tics transitorio, seguido por los otros trastornos de tics especificados y no especificados. De tal forma, una vez que se ha diagnosticado un trastorno de tics en un nivel de jerarquía, no se puede hacer otro diagnóstico situado por debajo de él. Criterio E. Los tics son movimientos o vocalizaciones súbitos, rápidos, recurrentes y no rítmicos. Los tics son movimientos o vocalizaciones súbitos, rápidos, recurrentes y no rítmicos. Un individuo puede tener varios tics a lo largo del tiempo, pero en cualquier momento el repertorio de tics puede recurrir de manera característica. Aunque los tics pueden involucrar casi cualquier grupo de músculos o vocalización, ciertos tics como parpadear los ojos o carraspear son frecuentes en todas las poblaciones de pacientes. Los tics generalmente se experimentan como involuntarios, pero se pueden suprimir voluntariamente durante diferentes periodos de tiempo, dice.
Los tics pueden ser simples o pueden ser complejos. Los tics pueden ser simples o pueden ser complejos. Los tics motores simples son de corta duración. Los tics motores simples son de corta duración, es decir, milisegundos, y pueden incluir parpadeo de los ojos, escogimiento del hombro y la extensión de las extremidades. Los tics vocales simples consisten en carraspear, olfatear, gruñir, muchas veces por la contracción del diafragma y de los músculos de la orofaringe. Los tics motores complejos tienen una duración más larga, es decir, segundos. Muchas veces consisten en combinaciones de tics simples, como girar la cabeza y encoger los hombros simultáneamente. Los tics complejos pueden parecer intencionados, como los gestos sexuales u obscenos, copropraxia, o las imitaciones de los movimientos de otro, ecopraxia. Además, los tics vocales complejos consisten en repetir sonidos o palabras de uno mismo, palilalia, repetir la última palabra o frase que se haya escuchado, ecolalia, o decir palabras socialmente inaceptables como obscenidades e insultos, étnicos, raciales o religiosos, cropolalia. Entonces, volvemos a repetir, los tics complejos pueden parecer intencionados, como los gestos sexuales u obscenos, copropraxia, o las limitaciones de los movimientos de otro, ecopraxia. Además, los tics vocales complejos consisten en repetir los sonidos o palabras de uno mismo, palilalia, repetir la última palabra o frase que se haya escuchado, ecolalia, es decir, las palabras socialmente inaceptables, como obscenidades o insultos étnicos, raciales o religiosos, cropolalia. Es importante señalar que la coprolalia es algo que se expresa como un ladrido o un gruñido abrupto y que carece de la prosodia del habla inapropiada similar a la que se observa en las interacciones humanas. La presencia de tics motores y o vocales varía entre las 4 tics, trastorno de tics. Criterio A. En el síndrome de la Tourette deben estar presentes tanto tics motores como tics vocales, mientras que en el trastorno de tics motores o vocales persistente crónico se van a presentar solo tics motores o tics vocales. En el trastorno de tics transitorio se pueden presenciar tics motores y o vocales. En los otros trastornos de tics especificados o no especificados, el tics es la mejor forma de caracterizar el trastorno del movimiento, pero se trata de tics atípico en su representación o edad de comienzo, o que tienen una etiología conocida, pero se trata de tic atípico en su presentación o edad de comienzo. El criterio de duración mínima de 1 año, criterio B, garantiza que los individuos diagnosticados de síndrome de la Tourette o trastorno de tics motores o vocales persistente crónico han tenido síntomas persistentes. La gravedad de los tics fluctúa y algunos individuos pueden pasar de 1 semana a meses sin tics. Sin embargo, en un individuo que ha tenido síntomas de tic durante más de 1 año, desde el comienzo del primer tic, se considera que tiene síntomas persistentes, a pesar de la duración de periodos libres de tics. Para un individuo con tics motores o vocales de menos de 1 año, desde el comienzo del tic se puede considerar el diagnóstico de trastorno de tic transitorio. No hay una duración concreta para los trastornos de tics especificados y no especificados. El comienzo de tic debe producirse antes de los 18 años de edad, criterio C. Los trastornos de tics normalmente empiezan en el periodo prepuberal con una media de edad de inicio entre los 4 y los 6 años y con una incidencia de nuevo trastorno de tics que es más baja en la adolescencia. Es muy raro que aparezcan los síntomas de tics en la edad adulta y frecuentemente se asocian a la exposición de drogas, por ejemplo el uso excesivo de cocaína, o son resultado de daños cerebrales del sistema nervioso central, por ejemplo una encefalitis posvírica. Aunque el comienzo de los tics es poco común en los adolescentes y en los adultos, no es infrecuente que estos acudan por una evaluación diagnóstica inicial
y que cuando se les evalúa cuidadosamente explican una historia de síntomas más leves que empezaron en la infancia. La aparición de movimientos anormales indicativos de tics fuera del intervalo de edad usual debería conducir a una evaluación en busca de trastorno del movimiento o de otras etiologías específicas. Los síntomas de tics no pueden atribuirse al efecto fisiológico de una sustancia ni otra enfermedad médica. D sería el criterio D. Cuando hay datos importantes en la historia clínica, la exploración física o los resultados de laboratorio que sugieren una causa creíble y próxima y probable para el trastorno de tics, se debería usar el diagnóstico de otro trastorno de tics especificado. Si previamente se han cumplido los criterios de diagnóstico del trastorno de la Tourette, esto niega la posibilidad de diagnosticar un trastorno de tics motor o vocal persistente crónico. Criterio E. Prevalencia. Los tics son frecuentes en la infancia. Los tics son frecuentes en la infancia, aunque transitorio en la mayoría de los casos. La prevalencia estimada del trastorno de la Tourette varía de 3 y el 8 por 1000 habitantes. Del 3 y el 8 por 1000 habitantes. En los niños de edad escolar, el sexo masculino se afecta con más frecuencia que el femenino, en una proporción que varía de 2 a 1, a 4 a 1. Una encuesta nacional de los Estados Unidos estimó que la prevalencia de casos identificados clínicamente es de 3 por 1000. La frecuencia de los casos identificados era más baja entre los afroamericanos e hispanos, lo que podría deberse a la diferencia en el acceso a la asistencia médica. Desarrollo y curso. El comienzo de los tics se produce típicamente entre los 4 y los 6 años de edad. La mayor gravedad se encuentra entre los 10 y los 12 años, con una disminución de la gravedad durante la adolescencia. Muchos adultos con trastorno de tic presentan síntomas disminuidos. Un pequeño porcentaje de individuos tendrán síntomas persistentes graves o empeorarán durante la vida adulta. Los síntomas de tic se manifiestan de forma similar en todos los grupos de edad y durante toda la vida. La gravedad de los tic fluctúa y los grupos musculares afectados y las vocalizaciones cambian con el tiempo. Cuando los niños se hacen mayores empiezan a explicar que sus tics van asociados a un impulso premonitorio, una sensación somática que precede al tic y a una sensación de reducción de la tensión después de la expresión del tic. Los tics asociados a un impulso premonitorio pueden experimentarse como algo que no es completamente involuntario, en el sentido de que el impulso y el tic se pueden resistir. Los tics asociados a un impulso premonitorio pueden experimentarse como algo que no es completamente involuntario, en el sentido de que el impulso y el tic se pueden resistir. El individuo, que puede también sentir la necesidad de realizar un tic de determinada forma o de repetirlo hasta lograr la sensación de que el tic se ha realizado correctamente. La vulnerabilidad para desarrollar afecciones concurrentes cambian al pasar los individuos por la edad de riesgo para varias afecciones concurrentes. Por ejemplo, los niños prepúberes con trastorno de tics tienen más posibilidad de presentar un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, de un trastorno obsesivo compulsivo y un trastorno de ansiedad por separación que los adolescentes y los adultos mayores, quienes tienen más probabilidad de experimentar la aparición de un trastorno depresivo mayor, de un trastorno por consumo de sustancia o de un trastorno bipolar. Los niños entonces TDAH y TOC y trastorno de ansiedad por separación. Y los adultos, trastorno depresivo mayor, trastorno por consumo de sustancia o de un trastorno bipolar. Factores de riesgo y pronóstico. Temperamental, ambiental, genético y fisiológico. Temperamental. Los tics empeoran con la ansiedad, la emoción y el cansancio y mejoran durante las actividades tranquilas y con propósito. Los individuos pueden tener menos tics cuando están ocupados con deberes escolares o en las tareas laborales que cuando se relajan en casa después del colegio por la tarde. Los acontecimientos estresantes y emocionantes
Por ejemplo, hacer un examen o participar en la actividad emocionante a menudo empeoran los tics. Ambiental. Cuando un individuo con trastorno de tic percibe un gesto o un sonido de otra persona, puede hacer un gesto o sonido similar que los demás pueden creer incorrectamente que es a propósito. Esto puede ser un problema particularmente cuando el individuo está interactuando con figuras de autoridad, profesores, supervisores o policías. Genético y fisiológico. Los factores genéticos y ambientales influyen en la expresión y la gravedad de los síntomas. Se han identificado importantes alelos de riesgo para los trastornos de la Tourette y variantes genéticas raras en las familias con trastorno de tics. Las complicaciones obstétricas, la mayor edad paternal, el bajo peso al nacer, una madre fumadora durante el embarazo se asocian a una mayor gravedad de los tics. Entonces, complicaciones obstétricas, mayor edad paternal, el bajo peso al nacer y una madre fumadora durante el embarazo se asocian a una mayor gravedad de los tics. Aspectos diagnósticos relacionados con la cultura. Los trastornos de tic no parecen variar en sus características clínicas, curso de etiología dependiendo de la raza, etnia o la cultura. Sin embargo, la raza y la etnia y la cultura pueden influir en cómo se perciben y manejan los trastornos de tic en la familia y en la comunidad, además de condicionar los patrones de búsqueda de ayuda y la elección del tratamiento. Aspectos relacionados con el género. El sexo masculino se afecta más frecuentemente que el femenino, pero no hay diferencia de género en cuanto a los tipos de tics, edad de comienzo y curso. Las mujeres con trastorno de tics persistente suelen tener más probabilidad de presentar ansiedad y depresión. Consecuencias funcionales del trastorno de tics. Muchos individuos con trastorno de tic leve a moderado no presentan malestar ni deterioro en el funcionamiento e incluso pueden no darse cuenta de sus tics. Los individuos con síntomas más graves generalmente tienen mayor deterioro en la vida cotidiana, pero aún los individuos con trastorno de tic moderado o grave pueden funcionar bien. La presencia de una afección concurrente como el TDAH o el TOC puede afectar el funcionamiento. Menos frecuente, los tics pueden alterar el funcionamiento en las actividades de la vida cotidiana y llevar al aislamiento social, a un conflicto interpersonal, la victimización por los compañeros, una incapacidad para trabajar o ir a la escuela y una peor calidad de vida. El individuo también puede presentar un malestar psicológico considerable. En las complicaciones raras del trastorno de la Tourette se incluyen las lesiones físicas como lesiones oculares, de darse golpe en la cabeza, lesiones ortopédicas, neurológicas, por ejemplo, enfermedad del disco relacionada con movimientos fuertes de la cabeza y del cuello. Diagnóstico diferencial. Movimientos anormales que pueden acompañar a otras afecciones médicas o trastornos de movimientos estereotipados. La estereotipia motora se define como movimientos involuntarios rítmicos, repetitivos, predecibles que parecen ser a propósito, pero que no tienen ninguna función adaptativa, obvia ni finalidad y que se detienen con la distracción. Entre los ejemplos cabe citar los movimientos repetitivos como agitar, rotar la mano, aletear los brazos y mover los dedos. Las estereotipas motoras pueden diferenciarse de los tics por la edad de comienzo más temprana de las primeras. Antes de los 3 años ya las estereotipas motoras, por su duración prolongada, de segundo a minutos, por su forma de localización fija y repetitiva y constante, por su exacerbación cuando la persona está absorta en actividades, por la falta de impulso premonitorio o por su cese con la distracción, por ejemplo llamar por su nombre o tocar a la persona afectada. La coria implica acciones rápidas y aleatorias continuamente abruptas de las partes del cuerpo, es decir, la cara, el torso, las extremidades. El ritmo y la dirección y distribución de los movimientos varían de un momento al otro, y los movimientos normalmente empeoran durante los intentos de acción voluntaria. Una distonía es una postura contractura sostenida y simultánea de los músculos agonista y antagonista que da lugar a postura distorsionada o movimiento distorsionado del cuerpo.
La postura distónica a menudo está desencadenada por intentos de realizar movimientos voluntarios y no se observan durante el sueño. La disinesia paroxística normalmente se producen como movimientos distónicos o coriotetósicos. Están principalmente por un movimiento voluntario de esfuerzo que se producen frecuentemente durante la actividad normal. Mioclonía se caracteriza por un trastorno unidireccional súbito que muchas veces no es rítmico. Pueden empeorar con el movimiento y producirse durante el sueño. Las mioclonías se refieren de los tics por su rapidez, por la incapacidad de suprimirla y por la ausencia de impulso premonitorio. Trastorno obsesivo y trastorno relacionado. Puede ser difícil diferenciar los comportamientos obsesivos y compulsivos de los tics. Las pistas que sugieren un comportamiento obsesivo-compulsivo son la base genética del impulso, por ejemplo, el miedo a la contaminación y la necesidad de realizar la acción de un modo particular en cierto número de veces, igual en los dos lados del cuerpo o hasta lograr una sensación de corrección. Entre los problemas de control de los impulsos y comportamientos repetitivos están arrancarse el pelo de forma persistente, dañarse la piel, comerse las uñas, actos que parecen más intencionados y más complejos que los tics. La comorbilidad que tienen los tics. La comorbilidad que tienen los tics. Se han descrito muchas afecciones médicas y psiquiátricas que serían concurrentes con los trastornos de tics, siendo el TDAH, el trastorno obsesivo-compulsivo, particularmente frecuentes. Los síntomas obsesivo-compulsivos observados en un trastorno de tics tienden a caracterizarse por un orden y una simetría más agresivo y por una peor respuesta a la farmacoterapia con inhibidores de la recaptación de serotonina. Los niños con TDAH pueden mostrar comportamiento destructivo e inmadurez social, dificultad en el aprendizaje, que pueden interferir en el progreso académico y en las relaciones interpersonales y llevar a un mayor deterioro que el causado por los trastornos del TIC. Los individuos con trastorno de TIC también pueden tener otros problemas del movimiento y otros trastornos mentales, como ser depresión, trastorno bipolar y trastorno por consumo de sustancias. Bueno, hasta ahí llegamos. Acá terminan los trastornos por tics. Ahora empezaríamos espectro de la esquizofrenia y otro trastorno psicótico.